tal? ¿Cómo les va? Bueno, otro encuentro. Les voy a proponer 3 o 4 encuentros hablando de un tema muy apasionante, muy antiguo, pero que está cada día teniendo más actualidad, que es la luz y la terapia a partir de la luz. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho que se decía, donde entra el sol no entra el médico? Hace muchísimo que no lo escucho, pero cuando yo era chica lo sentía muy seguido. Y es verdad, donde entra el sol no entra el médico, porque se descubrió que la luz del sol es uno de los grandes medicamentos, remedios que nos ofrece la naturaleza. Ya muchísimos años antes de Cristo, los egipcios ya tenían un dios del sol que se llamaba Ra, y practicaban la terapia con el sol. Después vino Hipócrates, ese que yo no les cuento ya quién es porque me han sentido hablar tanto de él, que hizo la primer clínica de helioterapia. Helio es sol, de terapia con el sol. Después vino Pitágoras, ¿se acuerdan el de teorema de Pitágoras? Bueno, que Pitágoras, aparte de complicarnos la vida en el secundario con el teorema, fue el que descubrió la terapia a través del color. Después vino una época de oscurantismo, de poca luz a nivel cultural, a nivel médico. Bueno, y se abandonó todo esto hasta que volvió en el siglo XVIII con Rousseau, que propuso volver a la naturaleza. En el año 1890 en Suiza se crearon los primeros balnearios de luz. La gente iba a tomar baños de sol. Y el que fue a Córdoba y desde Carlos Paz va hacia el norte, hacia la ruta que va hacia Tanti, y ustedes miran a la derecha, pocos kilómetros después de Carlos Paz, van a ver 3 edificios muy grandes que en su momento eran, creo que se llamaban Hospital de Santa María del Valle de Punilla, y allí iban los tuberculosos para tomar curas con buen sol y buen aire. Bueno, y llegamos a nuestros días donde parece que redescubrimos todo lo que los antiguos ya conocían. El sol, ¿por qué es tan importante? El sol nos provee de calor y de energía, que sería la luz. ¿Se acuerdan cuando se terminó la era de los dinosaurios porque cayó ese meteorito en el Golfo de México, creo que fue? Y bueno, los dinosaurios acá de la Patagonia no se murieron por el meteorito, sino por las consecuencias, porque el mundo se oscureció muchos días y sin sol no se puede vivir, la vida no existe. Miren, las plantas, los animales y por supuesto nosotros, todos dependemos del sol. Las plantas por la fotosíntesis, los animales que comen las plantas, y a su vez todo tiene un ritmo que sigue al sol. Por ejemplo, hibernan cuando hay poco sol en el invierno, después tienen sus crías, después migran. Las plantas lo mismo, se le caen las hojas cuando hay poco sol. En el invierno están peladas y vuelven a brotar con el sol de la primavera. Toda la vida se produce o circula, la vida de la naturaleza, la de los hombres, la de los animales y la de las plantas, circula alrededor de la luz del sol. ¿Cómo llega la luz? Llega a través de ondas. Miren, todo lo que es energía llega a través de ondas. Ondas con más frecuencia, ondas de menor frecuencia. El ojo humano solo puede ver un determinado rango de frecuencias de la luz. Hay muchísimas luces que no vemos. Por ejemplo, los rayos gamma no los vemos, los rayos ultravioletas tampoco, pero existen. Los rayos infrarrojos tampoco los vemos. Solo vemos ese espectro, esa longitud de onda que es la luz que nos da el color. Eso es lo que el ojo humano puede ver. Bueno, una vez que entra la luz por el ojo por una serie de mecanismos muy finos, los transforma en impulso eléctrico. Este impulso eléctrico circula a 375 kilómetros por hora y va al cerebro. Algunos van al cerebro, a la corteza, para permitirnos ver y para identificar los colores, pero otros rayos, otra información va hacia el cerebro medio, hacia el hipotálamo, hacia la pineal, hacia la hipófisis, y regula todo el funcionamiento enzimático y hormonal de nuestro organismo y también toda la parte emocional. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en uno de los primeros micros de la melatonina, que era la hormona del buen dormir, bueno, acuérdense, a menos luz, más melatonina,
y menos serotonina. O sea que en los lugares donde haya menos luz, la gente va a tender a tener menos serotonina, a tener menos buen humor, a ser más irritable. No por nada, los dos países que tienen el nivel más alto de suicidio y depresión, que son Finlandia y Noruega, son países en donde la luz del día es muy escasa. Bueno, y les digo más. Los rayos que nosotros no podemos ver, que son los ultravioletas, se usan para el vitiligo y la psoriasis. Los rayos que tampoco podemos ver, que son los infrarrojos, se usan para los problemas de artrosis y artritis. También, por supuesto, si los rayos que el ojo no percibe sirven médicamente, ¿cómo no van a servir los rayos de los colores? Eso lo vamos a ver en una charla próxima. Y les voy a decir dos cosas más. Se descubrió que la luz estimula el rejuvenecimiento del ADN. Del ADN es la información que cada uno tiene en sus células. Y lo último es que se está usando la luz para el tratamiento del cáncer. Bueno, la cosa es un poco complicada. Se inyecta una sustancia endovenosa, se le irradia con rayos ultravioleta, esa sustancia reacciona con luz y allí donde reacciona se le aplican rayos determinados que entran más profundamente al cuerpo, que son infrarrojos, y con eso se van destruyendo las células cancerosas de determinados tumores. Bueno, quiero contarles tantas cosas, no hago tiempo. Dejamos aquí, quiero que sepan que es verdad lo que decían nuestras abuelas, donde entra el sol no entra el médico, así que aprovechen en este invierno que estamos viviendo y salgan a caminar bajo el sol. Nos vemos el próxima semana.